Pues vamos a la palabra directamente, a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Estamos ya casi por terminar este libro. Estamos ya, yo creo que en la recta final podríamos pensar de esa manera, aunque Dios hay mucho que nos tiene que decir todavía en estos capítulos que quedan, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, van a tener que usar un poquito su Biblia, están tratando de acomodarlo de la pantalla y si se puede ahorita, pues excelente, y si no, usamos nuestra Biblia, y si no, bueno, puede poner atención, anotar y luego ya en su casa poder ir viendo cada uno de los pasajes para ver lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Yo le he titulado al tema de hoy, 3 exhortaciones, porque durante el capítulo 10 veremos en la primera parte como un resumen de lo que hemos estado hablando en los últimos capítulos, de lo que es el 8, 9 y 10. ¿Sí? A partir del 8, el 9 y 10 hemos hablado sobre Cristo, el sacrificio, el pacto, su sangre, y es como que resumiera un poquito lo que hemos estado hablando. Y la segunda parte de este capítulo 10 ya empieza con una exhortación. Incluso pudiéramos decir que termina esta primera parte de esta enseñanza, donde recuerden que el tema principal era que Jesús era superior a todo, Jesús es superior a todo. Ese es el punto principal de que hemos estado viendo, pero también es una exhortación. Y lo que va a Dios a hablarnos a través de esta segunda parte del capítulo 10 son exhortaciones. Y hoy veremos 3 exhortaciones importantísimas para ver cómo puedo yo reaccionar ante lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, oramos, ¿les parece bien si oramos y agarramos ya el ritmo para que Dios hable en nuestras vidas? Papá, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel y porque en cada momento que venimos a tu palabra, tú hablas a nuestras vidas. El día de hoy queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos hables directamente a nuestra vida. No permitas que nada nos distraiga, al contrario, que podamos estar enfocados, centrados plenamente en tu palabra para poder recibir y para poder, pues, ser de bendición, Señor, también a través de tu palabra. Háblanos, ministranos y haz lo que tú quieras con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Capítulo 10. No quiero que nos perdamos de lo que hemos estado hablando. Y bueno, hay algunos que hoy a lo mejor se están acercando el día de hoy vienen y que no saben lo que hemos estado hablando, y de repente pudiera ser como entrar a una película como a medias, ¿no? Entonces quiero dar como una retroalimentación para entender de qué estamos hablando. Esta carta de Hebreos es dada a una iglesia de los hebreos en la cual está pasando por un tiempo de desánimo, y no solamente de desánimo, sino de mucha persecución y un conflicto que los empujaban a volver atrás. Recuerden que ellos estaban acostumbrados a hacer sus sacrificios, sus rituales, sus fiestas. Vienen a Cristo y no hay ya nada de esto, y de repente hay una presión social donde ¿cómo que ya no estás haciendo lo mismo? ¿Dónde está el perdón? ¿Y dónde está ese que pueda estar limpio delante de Dios? Y todo lo que hemos estado viendo. Entonces, el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, pero empieza hablando que es Dios, hace un énfasis a que todo ha cambiado. Y hemos visto semana tras semana cómo todo lo que hubo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Y esto está enfocado plenamente en Jesús. Y vimos cómo Jesús ha sido superior a ¿quiénes? Pues a los profetas, a Moisés, a los ángeles, e incluso superior a un sumo sacerdote, superior en sus pactos, en el pacto que ha hecho, incluso superior en los sacrificios o en el sacrificio que él mismo ha dado a su vida misma, perdón. Entonces,
todo esto es lo que el autor quiere hacer o quiere motivar a esta iglesia para que no vuelvan atrás, para que no dejen de creer, que sigan teniendo la esperanza, la confianza ¿en quién? Pues en Jesús, que no hay nadie como Él. Y aunque todo esto que estamos viendo está enfocado en este pueblo de los hebreos, bueno, para nosotros, incluso que no somos hebreos, nos da una seguridad. Porque lo que hizo Jesús por ellos es lo mismo que hace por cada uno de nosotros. Entonces, en relación a todo esto, Jesús es superior en todos los sentidos. Jesús es superior en todos los sentidos y tenemos que entender y poner nuestra mirada en esa línea. ¿Estamos? Entonces, versículo 1. Hebreos 10, del 1 al 4 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, esto es importante y lo pueden subrayar, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, interesante también, no puede quitar los pecados. Les decía, el autor parece que ha estado hablando en este capítulo 8, 9 y en el 10 y termina como una conclusión que los sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento no pueden quitar los pecados y menos hacer perfectos aquellos que se acercan a Él. Lo vimos la semana pasada y lo volvemos a comentar. El problema siempre ha sido el pecado. El pecado que el hombre cometió desde que fue Adán y Eva y que pecaron. Ese pecado fue el que vino a traer maldición, el que vino a traer estragos, la caída del hombre y la separación del hombre con Dios. Desde ese inicio el pecado causó esto, causó ese efecto en cada uno de nosotros. Y la función que hacía cada sacerdote al hacer los sacrificios, que era a través de los animales y que era por derramamiento de sangre, recuerden que lo que hacía es que hacían que las personas o el pueblo pudiera estar limpio ceremonialmente. ¿Qué es lo que pasaba? El pueblo estaba en pecado, el pueblo no se podía acercar a Dios porque se podía morir, tenía que haber un derramamiento de sangre porque el animal tomaba el lugar de esta persona, se derramaba la sangre y eran cubiertos sus pecados, es lo que la expiación. Y esto hacía que pudieran relacionarse con Dios, pero, importantísimo, no acababa con el problema. ¿Cuál era el problema? El pecado. Entonces tengo que entender que todos estos sacrificios y estos rituales que se hacían, lo dijimos, solamente era una sombra y figura de lo que iba a venir más adelante, y esto es a través de Cristo. Ahora, lo dijimos, no quiere decir que esos sacrificios eran malos, no, eran necesarios, porque si no se hacían, el pueblo no podía acercarse a Dios, pero eran insuficientes, porque aunque cubrían los pecados, nunca podía quitarlos de una manera definitiva. Entonces, el autor dice, o quiere darnos a entender, que como no se podía hacer de una manera perfecta, Dios tuvo que hacer algo mejor, traer un sacrificio mucho mejor. ¿Y ese cuál es? Pues a través de Jesús.
y Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Dice ahí en el versículo 4, donde estábamos leyendo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué? Los pecados. Versículo 5, por lo cual, aquí uno se hace la pregunta, ¿por lo cual de qué? Por cuanto los machos cabríos y la sangre de ellos no puede quitar los pecados, entrando en el mundo, y la pregunta sería, ¿quién? ¿Quién entró en el mundo? Jesús, Dios mismo, ¿verdad? Entró en el mundo, y esto me habla de su encarnación. Si habláramos en Juan capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces me habla que Dios entrando en el mundo, dice así, versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Lo que hace el autor es decirnos que Jesús, al ver que los sacrificios eran insuficientes y que a Dios no le agradó, Él viene a establecer algo mejor, viene a dar su vida. Pudiera surgir una pregunta en relación a esto, es, si ahí dice que los holocaustos y los sacrificios por el pecado no le agradaron a Dios, la pregunta podría ser, entonces, ¿para qué los pidió? Suena algo ilógico que Él pidiera algo que después no le haya agradado. Y es que el problema no es que el sacrificio o holocausto fuera malo. El problema es que llegó un momento en que el pueblo empezó a vivir una vida a su manera y usaban los sacrificios como una manera de decir, vamos a pecar. Acabo tan fácil, llevo un animal, lo mato y ese paga todos mis pecados. Son como las indulgencias, pudiéramos decir el día de hoy, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que sea. Y de repente llevaban un animal. Cuando estamos viendo el libro de Hebreos, claramente hemos estado hablando que el ofrecer un animal permitía mostrar la actitud. Desde una entrega total donde le decíamos a Dios, mi vida te pertenece y te entrego, así como este animal es entregado a ti completamente, así mi vida te pertenece. Como también vimos esta semana pasada, una actitud que al momento que iba a ser el día de expiación, el pueblo no comía nada, el pueblo estaba afligido, entristecido, porque estaba recordando cómo le habían fallado a Dios. Y hablaba de una actitud en el corazón. El problema es que llegó un momento donde se ofrecían los animales, pero sin una actitud correcta del corazón. Y ese era el problema. Como no había un arrepentimiento del pueblo, llegó un punto donde Dios se cansó de ellos y le dice, ¿sabes qué? Pues tus sacrificios no me agradan. Tus holocaustos no me agradan. ¿Por qué? Porque lo que Dios no está buscando es sangre. Lo que Dios no está buscando es que pues vamos a darle un animal para que Dios coma. No es que Dios tenga hambre. Es más, los sacrificios no eran para Dios. Los sacrificios eran por la necesidad que había en el hombre. Incluso después usted lo puede leer en su casa, en el Salmo 50, Dios le recrimina a su pueblo porque le dice, yo ya no quiero tus sacrificios, yo no necesito tus sacrificios. Dicen en el versículo 12 y 13, ahí del Salmo 50, si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El versículo 13 dice, ¿he de comer yo carne de toros
¿O he de beber sangre de machos cabríos? O sea, lo que Dios está enfrentando al pueblo es: espérame, ese animal que lo quemas no es porque yo tenga hambre, todo es mío, no te necesito, yo no necesito esa sangre. O sea, no es para mí, sino completamente es para ti. Y lo que Dios está hablando es porque lo que Dios quería o lo que Dios quiere es el corazón de ellos. Y creo que lo puedo aplicar a mi vida completamente. Porque ellos, para un perdón de pecados, ellos tenían que hacer un sacrificio. Hoy nosotros pecamos, pero no tengo que hacer un sacrificio. ¿Qué basta para que Dios perdone nuestros pecados? Pues confesarlos. Pero puede ser que en el momento que los confiese, mi corazón realmente no esté arrepentido. Y ese sería un problema, ¿no? Porque yo tengo que entender que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme toda maldad. Pero necesito tener un corazón sincero de arrepentimiento. Eso es importantísimo. Entonces, el ofrecer estos sacrificios, pero sin un corazón arrepentido por sus pecados, no servía de nada. Y entonces Jesús dice, en lo que estamos leyendo ahí en Hebreos, como estos sacrificios no te agradaron, entonces dice: me preparaste cuerpo. Y dice ahí: y vengo a hacer tu voluntad. Incluso dice ahí, como está en el rollo, en el libro, está diciendo: como tú has preparado o lo has planeado desde un principio. Y esto es importante, porque Dios no creó al hombre, y cuando el hombre pecó, no Dios dijo: híjole, me falló ¿ahora qué hago? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? No, Él lo sabía todo. Y a pesar de que Él sabía lo que iba a suceder, nos amó tanto que estuvo dispuesto a venir a dar su vida por nosotros. Los sacrificios eran insuficientes, y entonces Dios tuvo que preparar un sacrificio mucho mejor, y es a través de Jesús, y por eso le preparó cuerpo. Vamos a hacer una comparación en el versículo 1, Hebreos 10:1, donde le dije que subrayáramos. Dice así: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cierto? En el versículo 10 dice: en esa voluntad, como santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecho una vez para siempre. Tengo que entender y ver entonces cuál es esa voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que Jesús ofreciera ese sacrificio perfecto. Y en esa obediencia y en ese sacrificio que Jesús hizo, es que ahora tú y yo podamos estar perfectos delante de Dios. Y no solamente eso, sino acabar completamente con el problema que es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace hombre a Jesús. Dios mismo viene y se encarna, y para poder ser sacerdote y poder ofrecer un sacrificio, porque lo que hace Jesús, recuerden que un sacerdote era un mediador. Jesús viene y se convierte en ese mediador para acercarnos a Dios. Pero Jesús también es la ofrenda que se entrega, y esa ofrenda perfecta por el pecado. Entonces, versículo 11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, una vez lo pueden subrayar aquí, que nunca puede quitar los pecados. El problema en todo el tiempo ha sido lo mismo. Y claramente lo que me dice es: aunque el sacerdote ofrezca un sacrificio diario por cada persona, ofrezca el sacrificio de expiación, que era una vez al año, cualquiera de sacrificio que haga o que hiciera no podía quitar
los pecados. Recuerden que solamente los cubría, pero no podía quitar el pecado. Incluso lo estuvimos diciendo, el cubrir me habla de algo externo. El nuevo pacto que Cristo hace me habla de algo interno. Por eso es capaz de quitar el pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ahorita leíamos en el versículo 1 que no puede hacer perfecto la sangre de machos cabríos, sacrificios. Pero Cristo, dice aquí, ofreciendo una vez un sacrificio por los pecados, fue tan claro y aceptado que incluso está sentado a la diestra de Dios. Me habla quién es Jesús. Y no solamente eso, dice al final del 14, con una sola ofrenda hizo perfectos, importante esto, y lo pueden subrayar, para siempre. Y te hizo perfecto para siempre. La palabra perfecto significa completo. ¿Sí? En la Biblia lo que significa puede ser maduro, pero más que todo es completo. Y lo que está tratando de decir es que la sangre de los machos cabríos, los animales, no podían tratar definitivamente el pecado. Por eso se tenía que ofrecerse diariamente o una vez al año, pero no podía quitar de una manera definitiva el pecado. Y lo que me dice ahora es que a través del sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre, Jesús hizo perfectos y para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han creído en Jesús y son apartados y están en ese proceso de cada día llegar a la estatura y el varón perfecto de Dios. Entonces, importantísimo, un solo sacrificio. Y también importante, recuerden que cada sacerdote tenía que ofrecer primeramente un sacrificio por él mismo, porque él era pecador, y después por el pueblo. Jesús no tuvo que ofrecer nada por él mismo. ¿Por qué? Porque lo leímos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que era santo, perfecto, sin mancha, apartado para Dios. Entonces, ese es Jesús, uno que nunca pecó y que ofreció su vida, ¿dónde? En la cruz. Y en la cruz derramó su sangre y con una sola ofrenda fuimos perfectos. En otras palabras, Jesús hizo lo que ningún animal o la sangre de los animales podía hacer. Y ahora el autor hace ver que el Espíritu Santo lo testifica o lo afirma. Versículo 15. Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ¿qué fue lo que dijo? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Recuerden que fue lo que comentábamos. El cubrir sus pecados era algo exterior. Lo que Jesús hace es algo interno. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a cambiar mi mente y mi corazón. Quitar el pecado para que no vivamos ya conforme al pecado. Entonces, lo que Él quiere es cambiar internamente. Antes no se podía. Hoy, por lo que Cristo ha hecho, por este nuevo pacto que ha hecho, Dios puede cambiar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente. Versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Dentro de este pacto, Dios no solamente quiere cambiar tu mente y corazón, sino que añade que si Él perdona tus pecados, esto es importantísimo. Hermanos, a ver otra vez. Si Dios promete perdonar tus pecados, y dice ahí, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, ¿cuándo Dios se vuelve a acordar de ellos? Pues nunca. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros creemos y pensamos que Dios no es capaz de perdonar mis pecados. Y conozco gente que están llorando y están tristes. Es que cuando yo era chico pequé, y cuando yo antes hice esto, y ahora incluso te llegan hasta enseñar, no, tú tienes que volver a pedir perdón a Dios por esos pecados, y tienes que tú mismo romperlos. No, la Biblia es tan clara y dice que nunca más se va a acordar ni de tus pecados ni de tus transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, donde se ha pagado ya por estos pecados, no hay más ofrendas por el pecado. ¿Te hago una pregunta? ¿Dios pagó tus pecados? ¿Cuáles? Todos. ¿Los pasados? ¿Los presentes? ¿Y los futuros? ¿Qué tengo que hacer para perdonar los pecados futuros? Nada. Ya están perdonados. ¿Sí? Él lo ha hecho de esta manera. Dice ahí claramente, pues donde hay remisión, donde se ha pagado esos pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Si no, tendría Jesús que volver a ir a la cruz, a morir. Voy a volver a morir otra vez. ¿Por qué? Es que se me olvidaron unos que acaban de hacer. Pues no. Una vez que perdona, los perdona todos. ¿Sí? Entonces Dios, al hacer este nuevo pacto, lo hace para poder que nosotros nos relacionemos con Él. Ahora, todo esto es a través de su Hijo. Él es el sacerdote, Él hace el sacrificio, y él es el que agrada a Dios. Por eso leíamos al principio, es porque era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él viniera, fuera obediente, y que Él entregara su vida por nosotros. ¿Para qué? Para quitar el pecado una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más sacrificios. Ahora, importante, no quiere decir, ya me pagó mis pecados, vamos a darle vuelo y lilacha, ¿verdad? Esta no es una actitud de que pequemos. ¿Por qué? Porque aquel que ha nacido de nuevo en su corazón no puede vivir conforme al pecado. Dicho de otras maneras, aquel que ha nacido de nuevo y está en una relación con Dios, y Dios vive en él, y su mente ha sido transformada a la imagen y semejanza de Dios, la actitud correcta debe de ser que debemos de, o debe de, aborrecer el pecado. Eso es. Eso es lo correcto. Y Dios pagó por el pecado, sí. Rompió con el pecado, sí. Pero en mi vida diaria, ¿seguimos pecando? Sí, seguimos pecando. No somos perfectos, pero esos pecados ya los pagó Cristo como quiera. Ya están pagados. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Bueno, tengo que venir delante de Él, ¿a qué? A reconciliarme. Yo lo dije la otra vez, ¿se acuerdan? Que es como cuando un matrimonio se pelea. Está casado, hay un conflicto y no se hablan. ¿Vas a comer? No. ¿Vas a venir? No. Y se enojan, ¿verdad? Y ni hablan. A veces se acuestan, uno viendo para allá y otro viendo para otro lado. Y hasta le dice, ¿estás enojada? No. Y todos sabemos que sí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La relación no está bien. ¿Siguen estando casados? Sí, pero no está bien. Bueno, con Dios es lo mismo. Cuando uno está en pecado,
No crean que Dios juega, no te voy a hablar tampoco, no, sino que Dios se quiere acercar contigo y uno solo como que no me siento bien. ¿Sigue siendo su hijo? Sí, pero mi pecado rompe mi relación con Él. ¿Cuándo se restaura tu matrimonio? Cuando le dices a tu pareja, ¿me perdonas? Yo también te pido perdón. Ay, y abrazo y beso y como si nada. Lo mismo es con Dios. Le pides perdón por tu pecado y se restaura tu relación. Pero ese pecado ya lo pagó Cristo en la cruz de Calvario. Él lo ha pagado por completo. ¿Sí? Por eso dice ahí en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, importantísimo. Jesús ha tratado con el problema del pecado para siempre. Y vuelvo a decirte, y pagó tus pecados pasados. No tienes que volverte a recordar, ni Él se acuerda. No es perder la memoria, simplemente es, sí, fui así. Ahora, tampoco es como hay muchos que de repente que estuvieron en un grupo delictivo, hicieron cosas malas, anduvieron tomando con mujeres, no sé, y de repente dan su testimonio, pero hasta parece que lo están haciendo como presumiendo, no, es que yo hacía esto y yo los golpeaba, o yo hacía y yo iba y yo aguantó. Bueno, espérame, es pecado y te debería dar vergüenza. Y no debes de hablar y decir, es que yo era de los malitos. No, no, no. Lo que tienes que proclamar es decir, ahora soy un hijo de Dios. Y eras tan pecador como cada uno de nosotros. Y todos somos iguales. Pero Cristo quitó el pecado para siempre. Ahora, ¿cómo debemos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros? El autor está concluyendo hasta aquí el punto importante de que Jesús es superior a todos. Ya nos dijo a través de, otra vez, profetas, Moisés, ángeles, sacerdotes, sacrificios, pacto. Jesús es superior a todo. Incluso vimos cómo Jesús ha sido exaltado por Dios por su obediencia. Y cómo todos a través de esa obediencia hemos sido bendecidos. Pero ahora el autor termina con una exhortación para confrontar y animar a la iglesia. Mira el verso 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces empieza con esta exhortación y claramente dice: así que, hermanos, por cuanto hemos visto que Jesús es superior y todo lo que ha hecho es superior, les está diciendo tienes la libertad de entrar al lugar santísimo. Recuerden que el lugar santísimo nadie podía entrar, o más bien solamente una persona, el sumo sacerdote, y una vez al año, nadie más. Pero ahora el autor te anima y dices, teniendo la libertad. ¿Se acuerdan que lo mencionamos, que ser sacerdote y entrar en el lugar santísimo no era cualquier cosa? No era como cuando uno viene a la iglesia, ¿no? Y entrar con sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y tú puedes entrar y decir, gloria a Dios, te alabo, Dios, te exalto y te bendigo. Entrar al lugar santísimo no podías entrar de la misma manera, porque tenías que tener temor. Porque si Dios no aceptaba tu sacrificio, podías morir en ese momento. Y entonces lo que el autor dice ahora, bueno, con Dios ahora es diferente. En nuestro nuevo pacto es diferente. Y puedes entrar con libertad al lugar donde está Dios. Incluso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Por eso tenemos que entender que Jesús es el ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, eso en otras palabras es, hermanos, tengan la confianza de entrar libremente a la presencia de Dios.
a través de ese camino que Cristo lo ha abierto. Y vas a poder entrar hasta la misma presencia de Dios. Y a mí me llama la atención porque dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, yo puedo entrar confiadamente ante Dios, y si hubiera un problema de lo que fuera, hablando de pecado, lo que sea, ahí tengo mi abogado, ahí tengo mi intercesor, ahí está Cristo que intercede por mí siempre ante el Padre. Y eso me debe dar seguridad y confianza. Yo puedo entrar de esa manera. Y entonces, ¿cómo debo de responder a lo que Dios ha hecho? Primer punto, versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo debo responder a lo que Cristo ha hecho? Número 1, me dice, acerquémonos. Esta es la primera exhortación, porque lo que le está diciendo el autor a la iglesia es una invitación para que te acerques a Dios. Nos está invitando a que podamos tener una relación con Dios mismo, de entrar hasta la misma presencia de Dios. Lo que antes era imposible para el hombre, hoy hay una libertad para poder acercarse delante de Dios. Importantísimo. Y esto es por lo que Cristo ha hecho. No es porque no lo hemos ganado. No, es que el pastor está más cerca de Dios. ¿Han escuchado eso? Hermano, ahí usted me ayude a orar. Usted que está más cerca que Dios. Estamos igual. Pero es que yo no sé si pueda ir a Dios porque he fallado. Si eres un hijo de Dios y has fallado, ten la libertad de poder acercarte delante de Dios, porque lo que Él anhela es tener una relación contigo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés? ¿Qué más lo vimos esta semana? Primero le dice a Aarón, dile a Aarón que no puede entrar todos los días. Una vez al año entrará. Y ahí ocupa todo esto para poder entrar. Le dice también a Moisés, y el pueblo, que nadie entre, para que no mueran. Hoy, a través de Cristo es diferente y dice, acérquense, vengan, acércate a Dios. Y me dice cómo, donde dice ahí, con un corazón sincero, creo que me habla de que yo tengo que acercarme sin una falsedad. Bueno, vamos a la iglesia, ándale. Eso no es anhelar. Yo creo que este corazón sincero me habla de anhelar estar en su presencia, con un corazón enamorado completamente de Él. Dice ahí, en plena certidumbre de fe. Creo que lo que está diciendo es, y creyendo en Él. Porque más adelante veremos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es como que ¿a dónde van? Pues, como dicen por ahí, ¿a dónde va Clemente? O sea, ¿a dónde va la gente, verdad? No. Me acerco porque creo que existe y quién es. Y me puedo acercar a su presencia. Dice ahí, purificados los corazones de mala conciencia. Y creo que aquí me habla de esa limpieza que me ha dado la sangre de Cristo. Una vez que la sangre de Cristo ha caído sobre mi vida, he ido a la cruz, me ha quitado para siempre el pecado, de la mala conciencia que dijimos que es, de mis corazones. Y Él me ha purificado. Y dice al final, y lavado los cuerpos con agua pura. Y la Biblia siempre que habla de agua y que habla de limpieza, es a través de su palabra, porque su palabra nos limpia cada día. Entonces yo puedo ver de esta manera, es acércate a Dios, ven, es una invitación, con tranquilidad, con ese anhelo, con esa seguridad de que Dios existe, vas a su presencia, porque Él te ha quitado los pecados y su palabra te ayuda cada día a estar limpio para estar con Él. ¿Sí? Primera exhortación, acerquémonos. La segunda, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La segunda exhortación es, mantengámonos firmes. Aquí la palabra profesión significa proclamar. En otras palabras es
lo que profesamos, profesiones de profesar, de declarar, lo que profesamos públicamente. ¿Y qué profesamos públicamente? Pues que somos hijos de Dios, que éramos pecadores y que Él nos ha limpiado, nos ha purificado y ahora somos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Otra vez, recuerden el contexto. Había algunos que querían volver atrás. Había algunos que ya decían, mejor esto no es bueno. Y Él le dice, no, por lo que Cristo ha hecho en ti, número 1, acércate a Él, sin problema. Segundo, número 2, mantente firme en lo que has declarado. Mantente firme en esa esperanza que tienes en Él, en esa promesa que tienes, que Él te lo ha dado. En otras palabras, pudiera decir, profesa, mantente firme en seguir proclamando el Evangelio. Confiésalo públicamente lo que Dios ha hecho en ti. Mantente firme en lo que has creído. Y no sé, a lo mejor hubiera alguien el día de hoy que de repente entre en su corazón y en su mente ¿será bueno que busque a Dios? O como que no tiene sentido para mi vida. ¿Qué tal si vuelvo atrás? Bueno, creo que Dios hoy te está diciendo, hey, acércate a Él y mantente firme en lo que has creído. No te desanimes. No quieras volver atrás. Mantente firme. Hay problemas, hay dificultad, hay momentos difíciles, sí, pero mantente firme. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás pasando por un momento difícil, tienes que aprender lo que dice Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo que estás pasando es un medio que Dios va a utilizar para mostrar su gloria. La tercera exhortación, versículo 24 y versículo 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la exhortación, en esta tercera exhortación, es que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Sí? O sea, me habla de que estemos juntos. Y no solamente, por ejemplo, hoy que dice, sin dejar de congregarnos, a veces tenemos un mal concepto. A veces pienso que el faltar a la iglesia es pecado, y bueno, ninguna parte me dice que eso es pecado. Pero sí me dice la Biblia que el venir a la iglesia, no creas que solamente es para que tú recibas, sino el venir a la iglesia es para que tú puedas servir a los demás. Por eso dice ahí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tu función en la iglesia es perfeccionar y ser de bendición para tus hermanos. Esto lo aprendí de esta manera y no quiero como quitarme una responsabilidad, pero a veces se cree y se piensa que el pastor es responsable de andar acarreando todas aquellas ovejas. Aquel no vino, ve por él, y aquel ve por él. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que cada día el Señor tiene que añadir, que tienen que ser salvos. Pero la Biblia sí me dice que tú debes de aprender a soportar y llevar las cargas unos por otros. En otras palabras, la iglesia es responsable de estar viendo que tu hermano esté viniendo, esté bien, esté correctamente aquí en la iglesia. ¿Sí me explicó? O sea, tú tienes que ver. El día de hoy, no sé, faltaron muchos, a mí me llama la atención, ¿no? Pero bueno, no es una responsabilidad mía, es por qué no están. Solo mía. Y aunque los líderes que estamos en la iglesia cada semana vemos, oramos y estamos al tanto de aquellos, la Biblia me enseña que esta es una responsabilidad de la iglesia. Somos un cuerpo, somos los miembros los unos de los otros, y si un miembro se duele todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, es un trabajo de todos.
Entonces, lo importante es que podamos estar juntos. Ahora, te voy a decir algo también. El dejar de congregarte, ya lo dije, no es pecado. Si un día faltas, no es pecado. El problema es que el que se convierta en una costumbre, el dejar de congregarse, sí es peligroso. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que por algún tiempo se han enfriado y de repente dejaron de ir a la iglesia? A ver, levante la mano, ¿a quién le ha pasado? ¿Sí? ¿Algún tiempo? No sé, en cualquier momento, ¿verdad que sí? Les pregunto, ¿ese tiempo que dejaste de ir a la iglesia te ayudó o te afectó? Yo estoy seguro que todos vamos a decir, me afectó. Y me enfrié, dejé de orar, dejé de leer la Biblia, hasta que un día dije, no, tengo que volver y aquí estamos. Hay un peligro en eso, porque Dios no nos ha hecho llaneros solitarios, sino que Dios quiere que podamos estar juntos y que podamos estimularnos unos a otros para que estemos listos, estemos preparados. Incluso por lo que dice ahí, y cuánto más cuando sabes que el tiempo está cerca. Ahora, yo te hago una pregunta. Viendo la maldad que hay hoy en el mundo, ¿cuál es tu pensar? ¿Está más cerca la venida de Cristo ahora o crees que todavía le falta? Yo no sé, yo lo veo de cuando yo estaba en casa de mis padres y era un niño, al día de hoy yo he visto cómo la maldad ha crecido. Y en mi ciudad, en mi colonia, en lo que vivimos. Y yo puedo estar seguro que la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que esperamos. ¿Sí? Entonces, exhortaciones, acerquémonos, mantengámonos firmes y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor. La otra parte, voy a tratar de irme un poquito más rápido. La última parte también puede ser, viene como una exhortación y creo que es la exhortación más fuerte. Y el problema es que esta parte de ese texto que vamos a ver ahorita es un texto que mucha gente ha ocupado para como exhortar, como llamar la atención a muchos y creo que muchas veces este texto ha provocado desánimo y tristeza en muchos cristianos. Y creo que el error que puede ser es porque siempre se lee un texto fuera del contexto. En lo que vamos a leer ahorita hay muchas maneras de verlo, hay muchos comentarios, hay muchas aplicaciones, hay demasiados. Y yo creo que la que voy a contar es lo que yo considero que es la más apegada. Y si tú consideras algo diferente, pues no hay ningún problema. Pero creo que podríamos verlo con el contexto y eso nos va a ayudar mucho. Dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si aquí termináramos y lo leyéramos así, creo que es un texto que nos gustaría no haberlo conocido, porque está hablando claramente de alguien que peca voluntariamente. Lo usan para esto. Oye, pues tú eres un cristiano y mira cómo estás viviendo. Te hemos dicho que no hagas esto. A veces lo puedes hacer a los hijos, a quien sea, y le dices, y estás haciéndolo adrede. Mira lo que dice Hebreos, que si tú pecas voluntariamente, ya no hay para ti
oportunidad. Lo único que viene para ti después de haber pecado voluntariamente es un juicio, el fuego, y vas a estar, es más, Dios mismo va a tomar en cuenta esto, y horrenda cosa es estar en manos de un Dios vivo. Escuchándolo así, se oye mal. ¿Por qué? Porque levante la mano. ¿Quién de ustedes ha pecado voluntariamente? Levante la mano. ¿Sí o no? No hay pecados que no sean voluntarios. Si vas a mentir, tengo que mentir. Ay, no quiero, Señor, pero tengo que mentir, y mientes. Ay, Dios, no quisiera hacer esto, pero o sea, no hay pecados involuntarios. Aquel que cae en adulterio, fornicación, lo hace voluntario. Entonces, si esta palabra fuera así, todos, porque me incluyo, ya pecamos voluntariamente. Y entonces tendríamos que decir, hermanos, lo siento. Todos nosotros pecamos voluntariamente, ya no hay más perdón de pecados. Si lo leemos de esta manera, contradice con todo lo que hemos estado viendo en todas las semanas. ¿Cuál? Es más, lo vimos al principio, que Cristo pagó una vez y para siempre el pecado de todos. Entonces, no es que está hablando de esta manera. Entonces, pudiéramos pensar así. Está hablando de aquellos que voluntariamente pecan. Pero ¿qué pecado? Miren, yo lo puedo ver de esta manera. Juan capítulo 16, verso 8 y 9. Cuando Jesús está a punto de partir, Jesús dice que les va a dejar un consolador, ¿se acuerdan? Y cuando venga ese consolador, dice el versículo 8 y 9, Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego me dice el verso 9, de pecado. ¿Cuál es el pecado? Dice ahí, por cuanto no creen en mí. Interesante, no habla de pecados. El pecado que Él va a convencernos es de aquellos que no creen en Dios. ¿Cuántos de nosotros no creíamos en Dios, en Jesús? Estábamos viviendo de otra manera y un día Dios fue tan bueno que nos hizo entender quién era Jesús y hoy creemos en Él, ¿cierto? Entonces Él convence al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Cuál es el pecado? De incredulidad. Entonces, si regresamos a Hebreos, donde estamos ahorita, si pensamos de que alguien peca voluntariamente, pues todos nosotros pecamos voluntariamente y rompemos con lo que estamos viendo en el contexto. Pero si lo leyéramos de esta manera, tiene mucho más sentido. Si yo leyera otra vez versículo 26, pero si pecamos, ¿cuál era ese pecado? No creer en Dios. En otras palabras, recuerden otra vez, contexto. Es una iglesia que está manteniendo un momento donde los querían volver atrás. Que la gente dejara de creer en Cristo y volviera a los rituales de los judíos. Y el autor acaba de hablar hasta el capítulo 10 cómo Jesús es superior en todo a todos. Y en la exhortación es, acércate, mantente firme. Y luego le dice, pero si alguien voluntariamente no quiere creer en Jesús, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, otra vez, después de haberles dicho quién es, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí me explico? O sea, si alguien voluntariamente decide, pues yo no quiero creer en Cristo, bueno, no hay quien te perdone tus pecados. Así, tan sencillo. Y te digo algo, ya no te queda para ti más que, o lo que te espera es la condenación. ¿Cuál es? Una horrenda expectación de juicio, de un fuego que va a devorar a los adversarios. ¿Por qué?
porque al momento en que alguien no se le ha quitado su pecado, se convierte en un enemigo de Dios. Es un adversario. Y pone un ejemplo. Si en la ley de Moisés había unas que el que lo cometía tenía que morir y no había vuelta de hoja. Dice, ¿cuánto más crees que le va a pasar a aquellos que voluntariamente no quieren creer en Jesús y que rechazan y pisotean la sangre de Cristo, la gracia de Dios y todo lo que ha hecho? Además, Dios mismo es el que se levantará y traerá esa venganza. Y les dice, y les digo algo, lo peor que te puede pasar es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso le está diciendo a su pueblo, acérquense confiadamente. Él ya pagó tus pecados y para siempre. Ya no hay nada que te pueda separar de Dios. En otras palabras, el que rechaza a Jesús, ya no hay otra manera que vuelva otra vez a poder estar en la presencia de Dios. Y termina motivándolos. Versículo 32. Dice el autor a la iglesia, pero traer a la memoria, o sea, recuerda los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, de haber recibido el mensaje, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es, a ver, recuerda que eras firme, recuerda que sufriste los vituperios, los despojos, fuiste afrentado y lo soportaste. ¿Por qué? Porque tenías una esperanza en Cristo, porque había una promesa que estabas esperando. Continúa ahí. Otra vez, lo que está haciendo el autor es motivándolos a que permanezcan, a que no vuelvan atrás, que sigan. Y dice, hay una promesa. Dice al final, en el 36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que creáis en el Hijo, la vida eterna, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? De esa vida, que estarás con Él para siempre. Y entonces, verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si se retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. O sea, lo que está diciendo el autor es, iglesia, soporten un poquito. Él vendrá. Su venida está cerca. No se desanimen. O sea, Él va a venir y va a traer un juicio sobre todos sus enemigos. Pero no te preocupes, porque el justo va a vivir por la fe. Y va a permanecer. No retrocedas, porque si retrocedes, eso no le va a agradar a Dios. Pero los que somos cristianos, los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra fe en Él, no somos los que retrocedemos para perdición, sino al contrario, son los que caminamos en fe, avanzamos para la preservación del alma. A mí me encanta este capítulo. Y quisiera nada más terminar de esta misma manera. Probablemente estás pasando por momentos difíciles que a veces quisieras tirar la toalla y decir, ¿para qué? Es más, yo he escuchado gente que me dice, pastor, es que parece, no sé, no vengo a la iglesia y me empieza a ir mal. Me alejo de la iglesia y me va muy bien.
Ya ves, yo no les digo, pero digo, pues ¿con quién te estás juntando? Pero no podemos retroceder. Porque si retrocedes, no te queda más que una horrenda situación de juicio para tu vida. No hay manera. Los que nosotros hemos creído caminamos en fe, sabiendo que Dios vendrá y cumplirá su promesa y recibiremos su promesa. ¿Cuántos esperan su promesa? ¿Cuántos la anhelan? ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Verdad que sí? Yo sí. Y lo que estoy pasando es momentáneo. Es una prueba, es una tribulación. No pasa nada. Cristo padeció mucho más por mí. Porque parece que no, pero en medio de toda esta situación, Dios se glorifica a través de mi vida. No puedo retroceder. No puedo tirar la toalla. Al contrario, tengo que caminar en Jesús. ¿Por qué? Porque lo más grande o lo mejor que hemos podido tener se llama Cristo. Él es superior a todo. Y eso no es una religión. ¿Te das cuenta? No hemos dicho en ningún momento, esta iglesia es la buena. Ven aquí. No. Estamos diciendo, ve a Cristo. Porque Él cambiará tu mente, tu corazón, limpiará tu vida para siempre. Y te dice el día de hoy, acércate a Él confiadamente. Mantente firme en lo que has creído. Te ayuda y sirve al que está a tu lado. Él es el único que puede cambiar tu vida para siempre.